Bien, bueno, ahí está una frase de María Montessori, de hace mucho tiempo, ya hace más de 100 años, pero sigue siendo esencial, ¿sí? Y vamos a conocer a quienes educamos. ¿Cómo vamos a conocerlos? Vamos a conocerlos en términos de qué recursos intelectuales usan para aprender. ¿Listo? Entonces nos vamos a centrar sobre sensopercepción, control motor, atención, memoria, lenguaje y funciones ejecutivas. Rápidamente. Nocias o procesamiento perceptual. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, ¿qué ven ahí en esa imagen? Una máscara. Una máscara. Girando. ¿Qué está haciendo la máscara? ¿Está girando? ¿Sí? Sí. ¿Hacia Sí. dónde gira? Como que en algún momento uno confunde la parte cóncava de la parte convexa. Ah, muy bien, hay una ilusión óptica, ¿cierto? Sí. Y esto tiene que ver con una forma como funciona nuestro cerebro. Y es que nosotros, por lo general, nuestro cerebro, ¿qué es? Nuestro cerebro es un órgano para hacer predicciones, ¿sí? Y las predicciones las hacemos a partir de la experiencia previa. Entonces, nosotros hemos tenido muchas experiencias con caras, y las caras, cómo se ven? ¿Se ven cóncavas o convexas? O sea, con relieve o, o hundiditas. El relieve. Relieve. Claro, o sea, yo nunca he visto una cara con una nariz hundida, ¿cierto? ¿Ustedes sí? No. No. Entonces, nuestro cerebro, como hace predicciones, él tiene que hacer las predicciones más precisas con base en lo que hemos vivido. Y lo que hemos vivido es que la nariz está hacia afuera y no hacia adentro. ¿Listo? Entonces, cuando la máscara nos muestra su parte, que era esa que estaba ahí, su parte cóncava, nuestro cerebro de una vez dice, eso no es posible, y nos crea una ilusión, y es que la máscara giró para el otro lado. O sea, nos voltea el sentido del giro de la máscara, ¿sí? Porque es más útil para nuestra adaptación creer que la máscara está girando para otro lado y no creer que es una nariz hundida. ¿Sí? Eso no facilita nuestra vida social. ¿Vale? Y así funcionan casi todas las ilusiones ópticas. Las ilusiones ópticas es cómo nuestro cerebro se ha adaptado a darle sentido al mundo, a predecir el mundo con base en lo que hemos vivido. Entonces las nocias tienen que ver con eso. Las nocias es el aprendizaje perceptual. Es cómo a partir de nuestra cultura, de nuestra experiencia más próxima, hemos aprendido a reconocer y a discriminar objetos del mundo. ¿Listo? Y no solamente a nivel visual, también esto sucede a nivel auditivo, a nivel olfativo, somático, y bien, y otras, y sinestésico, ¿vale? Entonces hay múltiples formas de percibir el mundo. Recuerden siempre que el mundo no es como lo vemos, el mundo es una cosa loca, es una cosa caótica, es un mundo, es una cantidad de energías que están fluyendo, longitudes de onda, bueno, moléculas, pero hemos, a partir de la interacción que tenemos con este mundo tan tempranamente y con nuestra familia y nuestros profesores, hemos aprendido a organizarlo de forma tal que le damos sentido. ¿Sí? Entonces, los colores no están en los objetos. Los colores los construye nuestro cerebro para darle sentido al mundo. Las formas no están en los objetos. Las formas las construye nuestro cerebro para poder adaptarnos a partir de la experiencia motora que hemos hecho, ¿no? Entonces, por eso movernos y tocar y manipular es tan importante para construir la percepción. Incluso en la audición, ¿no? Tú necesitas mover la cabeza para identificar los sonidos, porque no podemos mover las orejas. Bueno, algunos las mueven, pero eso es diferente. Y esto es importantísimo, y es que la percepción está atada a la acción. Actualmente, antiguamente nos separaban esto, ¿no? Que una cosa era percibir, entonces, el input y el output, ¿no? Los modelos computacionales. Eso es falso en la actualidad. El input y el output no están segregados, ¿sí? Y eso se conoce como teoría sensoromotora o motora de la percepción, ¿sí? Y es que para percibir yo necesito moverme. Siempre tiene que haber movimiento, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, si están quieticos en el puesto y ustedes están mirando la presentación, ¿qué está pasando? Así no esté moviendo la cabeza, sus ojos están saltando dentro de sus cuencas. Se llaman movimientos sacádicos. ¿Y para qué sirven los movimientos sacádicos? Para predecir qué voy a percibir y cómo lo estoy percibiendo. Y los movimientos sacádicos comienzan a reconstruir la ilusión de lo que estamos viendo, centrándose, resaltando los aspectos más importantes. ¿Sí? Bien, lo mismo, si estaban escuchando mi voz, entonces, ¿cómo? ¿Qué están moviendo? Pues hay leves ajustes de los músculos
de la cabeza para tratar de saber de dónde viene la voz y cómo puedo interpretar las frecuencias de ondas como palabras. Entonces siempre hay movimientos, incluso movimientos autogenerados. Entonces a eso se le conoce como reaferencia. La referencia sería cómo nuestro aparato motor está reajustando permanentemente el órgano sensorial para percibir y predecir lo que percibimos. ¿Sí? Bien. No voy a entrar con esos conceptos tan complejos, simplemente era mencionarles eso, que siempre hay, para la percepción, hay movimiento. Y eso incluso nos debería cuestionar hacia las estrategias didácticas. Si son estrategias que limitan demasiado el movimiento, pueden limitar bastante el funcionamiento perceptual. ¿Sí? Y hay personas que necesitan más del movimiento que otras. ¿Sí? Por ejemplo, hay varias hipótesis asociadas al déficit de atención, en lo que muestran es que las alteraciones en la comunicación dopaminérgica pueden llevar a una alta necesidad de reaferencia, es decir, de estar ajustando el órgano sensorial para poder percibir mejor. Y cuando tú exiges horas o muchos minutos de quietud y de absoluta, entonces lo que estás es generando ansiedad y comprometiendo la percepción. ¿Sí? Bueno. En últimas, bueno, entonces está lo de la referencia, ¿no? Además, cada uno de nuestros sentidos, ¿cuántos sentidos tenemos? 5. No, 6. no, 4. más, 10. 12. por ahí, 12. 10, eso, por allá, mucho más de 10 o 12. Se habla de 12 sentidos. Es por allá, más o menos en eso. Eso no es un número consensual, exactamente. Son muchos, digamos que no son 5. 5 sentidos es la hipótesis aristotélica, ¿no? Que eso era por allá hace como 3000 años. Entonces eso ya está muy mandado a recoger. Sí, lo seguimos enseñando en el colegio. Entonces, por ejemplo, la piel. Solamente a través de la piel podemos percibir alrededor de como 5 o 6 sensaciones. ¿Qué sensaciones podemos discriminar y reconocer a través de la piel? Podemos discriminar el tacto, ¿sí? La forma, la temperatura, la acidez, la presión atmosférica, el movimiento, el dolor, el movimiento del cuerpo, ¿sí? Y el movimiento externo también. Bueno, entonces ahí sí se dan cuenta y otros más que no me acuerdo en ese momento, solamente a través de los receptores cutáneos. Hay sentidos internos, entonces por ejemplo podemos percibir las articulaciones, la actividad de los músculos, que está centrado sobre la propiocepción. Podemos percibir el equilibrio, ¿sí? Podemos percibir, en la visión podemos percibir un montón de cosas independientes. Por ejemplo, percibimos el color, se procesa parte de la forma, del movimiento visual y de la textura. Todos estos son procesamientos independientes, ¿sí? Entonces, son muchas formas de construir el mundo externo. En la audición percibimos frecuencias, tonos, cambios de frecuencia, cambios de distancia, ubicación, fuente sonora. Bueno, listo. Son muchas fuentes de señales externas. Y esto, pues bueno, entonces va a generar, para poderle dar sentido a todo ese caos de estímulos y de señales externas, el sistema nervioso tiene que organizarse como para hacer mapas. A esos mapas les han llamado distribuciones topográficas, ¿sí? Entonces hacemos mapas del mundo visual, mapas del mundo auditivo, mapas de la distancia, mapas de la forma, mapas del tacto, mapas de nuestro cuerpo, mapas de los sabores, hacemos mapas de todo, ¿listo? Y con base en esos mapas es que comenzamos a predecir y a percibir el mundo. ¿Estamos claros? Entonces, vamos a hablar de dos tipos de mapas visuales importantes. Cuando percibimos a través del sistema visual, hay dos rutas de procesamiento, dos formas de crear o de analizar o de predecir el mundo visual. Una llamada ruta magnocelular y otra llamada ruta parvocelular. ¿Se han escuchado eso? No, señor. Bien, entonces se los presento. Lo magno y lo parvo, ¿sí? ¿Qué significa magno? Grande, ¿no? Como Alejandro Magno, ¿no? Como Diego Magno, el grande. Y parvo, de párvulos, chiquito, pequeño. Entonces, lo parvocelular y lo magnocelular. Entonces, la ruta magnocelular vendrá de neuronas. Ay, ¿dónde está la...? Oh, por Dios, se me perdió la parvo. Excuse me. Entonces, tengo que buscarla en otra presentación. Ay, changos, rechangos. Hablamos solo de acá. Entonces,
Una ruta, la parvocelular, se va a encargar del procesamiento de la visión fina. ¿Qué es la visión fina? Percibir los colores, la textura y las formas, la discriminación, ¿sí? A ver, neuropsicología de las apraxias, atención, afasias, agnosias. Miramos acá. Bien, entonces esa va a ser nuestra ruta. Ahí acá no está. Chacos. Nuestra ruta parvocelular. Y ayer arreglé tanto estas presentaciones que miren que se me olvidó, se me salieron cosas. Teoría de ¿dónde estás? Acá está. Estas son las dos diapositivas que me hacían falta. Procesos cognitivos, un segundo, perdónenme en la vida. Ya quedó. Bien. Entonces ahora sí tengo mi ruta parvocelular, ¿no? Entonces parte de la retina, todas las rutas entonces parten de la retina, pasan por el tálamo. Recuerden que el núcleo que procesa el sistema visual en el tálamo es el núcleo. ¿Me estás presentando? Ay, qué pena, ¿verdad que cancelé la Gracias. presentación? No, eso subí acá. Ya, ahora sí. Entonces, todo parte de la retina, ¿no? Entonces, en la retina tenemos dos grupos de células. ¿Cómo se llaman? Conos y bastones, ¿cierto? Los conos son muchas células que están ubicadas en un lugar llamado fóvea. Y entonces van a ser muy importantes para discriminar formas. Y los bastones van a estar alrededor y son muy importantes o son muy sensibles a los cambios de luz. Entonces, son esenciales para percibir contrastes y para percibir movimiento y en la oscuridad, ¿sí? Entonces, eso es como con el rabillo del ojo, ¿no? Entonces, si ustedes quieren ver una estrella particular o algo así, o algo en poca luz, traten de verlo con el rabillo del ojo. Pero si quieren discriminar con precisión algo, lo enfocan con la fóvea, con el centro del ojo. ¿Listo? Bueno, no es exactamente el centro, pero bueno, está ahí cerquita para este caso. Entonces, ¿por qué ocurre la miopía y demás? Pues porque los haces de luz no llegan a la fóvea, entonces se ve todo desenfocado. Bien, entonces, entonces, ¿qué es lo que hacen las gafas, los lentes y demás? Pues nos dan, lo que hacen es que la luz golpee directamente la fóvea, donde están los bastones, los conos, digo. Entonces, estos conos van a mandar hacia el tálamo una señal y esta va a ir hacia la corteza visual primaria. Y en la corteza visual primaria, el lóbulo occipital se distribuye en diferentes rutas, principalmente algo que se conoce como la ruta ventral, ¿sí? O la ruta parvo. Entonces va a ir conos, núcleo geniculado lateral, corteza visual primaria y áreas temporales, ¿sí? Ruta ventral. ¿Ahí estamos claros? ¿Esto para qué me va a servir? Esto me va a permitir discriminar colores, tamaños, formas cotidianas, ¿bien? Y saber qué estoy viendo. Entonces, la ruta parvocelular o corriente ventral va a ser esencial para saber qué veo, ¿no? Es la ruta del qué también la llaman. ¿Qué estoy viendo? ¿Sí? Y eso va a estar muy relacionado pues con ese tipo de nocias visuales. Para la tarea, por ejemplo, que me decían ahorita, discriminar, estoy viendo un castillo, estoy viendo una mamá, estoy viendo un balón, estoy viéndome a mí, ¿sí? Esa ruta ventral va a ser muy importante para saber qué estoy viendo. Y esto va a dar lugar más adelante al desarrollo semántico, porque además de reconocer lo que veo, necesito atribuirle un significado. Veo un perro, que es un animal de 4 patas, que se parece al gato porque son mamíferos, tienen pelos, y se diferencian en que el uno es un felino y el otro es un can. ¿Sí? Todo eso semántico es una conexión con lo perceptual. ¿Listo? Entonces necesita el desarrollo perceptual para que surja el desarrollo semántico. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora viene la otra ruta. Señor. La primera ruta es la del qué, saber qué veo, ¿no? Que parte de los conos y luego va, pues, todo el procesamiento para discriminar formas, colores, tamaños, texturas y demás. Ahora la ruta va con lo celular, que parte de los bastones, entonces no va hacia el núcleo geniculado lateral, sino va hacia el colículo superior, que está en el tallo cerebral, en el mesencéfalo, ¿sí? Luego hacia el núcleo talámico pulvinar y termina en la corteza visual B5. Es otra, miren, si se dan cuenta, es otro atajo, ¿no? Es otra carretera en nuestra ciudad del cerebro. Entonces, cuando tú caminas por esa ruta,
lo que se hace es procesar dónde están las cosas, a qué distancia y en qué sentido se están moviendo. ¿Sí? Entonces es la percepción de la posición, el lugar, la distancia y el movimiento. ¿Sí? Entonces, para ubicarnos en el espacio, y este procesamiento es dorsal, después va por el lóbulo parietal superior, acá después de B5 debería decir lóbulo parietal superior, ¿sí? Y termina hacia la corteza frontal, por el camino del campo ocular frontal, y hacia la corteza prefrontal dorsolateral, ¿sí? Que están implicados en, por ejemplo, en procesos atencionales. Para poder prestar atención eficientemente, yo tengo que mover los ojos de un punto a otro. ¿Se acuerdan que les dije para poder percibir tengo que mover los ojos? Y para poder mover los ojos necesito esta retroalimentación de dónde están las cosas, ¿sí? Problemas en identificar la posición, la distancia o el cambio de posición de un objeto va a llevar a problemas atencionales, por ejemplo, para hacer atención selectiva, o va a llevar a problemas para controlar el cuerpo, ¿sí? Entonces, esto también está relacionado con propiocepción. El cuerpo me está dando retroalimentación de la posición. Entonces, la ruta magnocelular va a ser bien importante para entender cómo se construye la lectura. Entonces, unos problemas dentro de la lectura o las matemáticas o la escritura pueden estar asociados con la discriminación y eso va a llevar a problemas léxicos o fonológicos, si es auditivo, ¿sí? Eso sería ruta, parvo. Pero otros problemas son diferentes. Van a llevar a problemas en la ubicación de la palabra, en pegar las palabras, en separar las palabras o en mantenerse en el renglón o los diferentes renglones. Y esos serán problemas de la ruta magno. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Esto va a ser esencial para entender cómo se aprende. No, me perdí. Entonces, recuerden, la ruta parvo va a ser la encargada de discriminar, es decir, de identificar, saber qué son las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿De hacer una selección? De identificar solamente. La pregunta que hiciste, ¿qué veo? ¿Qué veo? Tal Eso, cual. ¿qué son las cosas? Tal cual. ¿Sí? Entonces, si esa ruta falla, más adelante vas a tener problemas que llamamos léxicos o semánticos, porque no identificas las cosas, no identificas la palabra, no identificas el sonido, no identificas la imagen. ¿Sí? En cambio, otra va a ser la ruta, la magno, va a ser la ruta de la posición, del movimiento. ¿Sí? Y para poder leer necesitas mover los ojos. Y si no los mueves adecuadamente, no vas a poder integrar adecuadamente las señales. Y entonces te vas a perder en la hoja. O cuando tengas que escribir, vas a comenzar a variar de un lado para otro. Te sales del renglón. Cuando haces un círculo, te sales, vas a apretar mucho la mano. ¿Sí? No vas a respetar las márgenes. Entonces, eso es más de cómo tu cuerpo y tu percepción está relacionada con el espacio. Entonces, eso es más un problema de ruta magnocelular, que entonces ya no es de qué, es de dónde. Entonces, estos niños no tienen dificultades para identificar. Tú le pones una tarea de nominación, le pones una lotería y que diga qué son las cosas en la lotería y les va muy bien. Pero los pones a organizar, digamos, a ensamblar un Lego o ¿cómo es que se llama? Un rompecabezas y tal vez tienen más problemas. O a escribir en el renglón o pegan las palabras, ¿sí? Pero es un proceso de orientación espacial. ¿Sí? ¿Ya está más claro? Sí, señor. Entonces son dos formas de ver, ¿no? Una forma de ver para saber qué son las cosas y otra forma de ver para saber dónde están las cosas. Así de sencillo. Bien. Yo esto lo había arreglado ayer, pero bueno. Esto en cuanto a lo visual. Ahora en cuanto a lo auditivo. En cuanto a lo auditivo tenemos diferentes también formas de procesar el mundo auditivo. También lo podemos discriminar en dos formas. Discriminar las frecuencias, que va a llevar más adelante a discriminar las sílabas, ¿sí? Los tonos. Está estrechamente relacionado. Poder saber cuando un tono es más grave, más agudo, ¿sí? Poder discriminar, eso está en función del procesamiento de la frecuencia de onda, ¿sí? Está asociado también con la capacidad,
la habilidad para discriminar los sonidos del lenguaje. Discriminar ma de na, o ta de da, o pra de tra. ¿Sí? Ah, ¿me están arremedando? Bueno, No. arremeden, no importa. Y eso es importante remedar a los profesores, ¿no? Remedar, no será remedar, sino remedar a los profesores. ¿Por qué? Porque parte del aprendizaje es imitación. Entonces, cuando tú imitas, también consolidas ciertas formas de saberes. Pero bueno, eso va para otro tipo de discusiones. Bien, entonces, ahora, ¿qué es la discriminación de tonos? ¿Sí? Eso es una forma de procesamiento. La otra también, eso sería también asociado con lo anterior que vimos, con saber qué son las cosas. Y la otra forma de procesar la información auditiva es ubicarnos en el espacio, que está relacionado con lo magnocelular. Incluso en lo auditivo también lo podemos dividir. También hay neuronas parvocelulares y magnocelulares. Incluso hay toda una teoría de la dislexia, la disgrafia y tal, y demás, que las dividen entre dislexias magnocelulares y parvocelulares, ¿sí? Bueno, entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Cuando percibimos, también percibimos, discriminamos, es decir, identificamos, reconocemos sonidos, o sabemos de dónde vienen los sonidos, dónde están los sonidos, ¿sí? Ahí las fonos son mucho más expertas que yo. ¿Me equivoco? Mis fonos. No dicen nada, tal vez me equivoque, pero bueno. Tálamo. Bueno, tálamo, digo, otra forma de construir el mundo es a través de la percepción somática, ¿no? Entonces, hay vías para poder construir los mapas perceptuales a través del tacto, ¿sí? Que van a ser importantes. Simplemente les muestro los diferentes mapas. Y dentro de eso, la propiocepción va a ser bien interesante. Tengan en cuenta que la propiocepción está estrechamente relacionada con el saber dónde están las cosas, en especial el saber dónde está mi cuerpo con respecto al mundo, cuál es la posición de mi cuerpo y cómo cambia mi cuerpo en cada movimiento. Esto es importante para aprender a movernos. Entonces, lo que vamos a ver enseguida, que son las praxias, cómo aprendemos a movernos, a mover las diferentes extremidades para hacer acciones complejas como escribir, como despedir, como mandar besos, como patear un balón, bailar, depende de que haya una retroalimentación propioceptiva permanente, ¿sí? Entonces, estaría relacionado con lo magnocelular que vimos ahorita, ¿no? Entonces, es frecuente percibir que cuando hay alteraciones visoperceptuales de dónde están las cosas, también hayan alteraciones auditivas para ubicar de dónde vienen los sonidos, y también muchas veces estos niños pueden tener problemas motores asociados a falta de retroalimentación propioceptiva. ¿Sí? Las TEO son unas duras rehabilitando y trabajando en estos elementos de integración sensorial. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que hay unos tipos de dislexias que están relacionados con esto y que entonces cuando tú comienzas a ver el niño que tiene problemas, por ejemplo, para escribir porque su letra es muy grande y pega las palabras y no se entiende nada, y las deforma y invierte, entonces en lugar de hacer una P, hace una B, pero no por el sonido, sino por la forma, o sea, confunde las formas, ¿sí? Y adicionalmente, o sea, es un sancocho todo, es difícil de escribirlo, y cuando va a leer, en lugar de leer carpintero, lee carpintería y cosas así por el estilo. Entonces, vemos que lo que está... y además comenzamos a ver el chino es como torpe, y su tono muscular no es muy bueno, y entonces le hace mucha fuerza al lápiz y rompe incluso la hoja, o tú le miras por el otro lado, del lado de la hoja y queda como resaltado, ¿cierto? Y sus movimientos son bruscos y es impulsivo, o sea, le falta también freno. Entonces, no, todo esto está codificando para una alteración magnocelular. Entonces, hay una falla en la organización de la retroalimentación propioceptiva y perceptual de dónde están las cosas para controlar su cuerpo y su relación con el mundo. Entonces, entrenar los componentes motores va a incidir decisivamente sobre su ejecución de lectura y de escritura. Entonces, algo tan simple como fisioterapia le va a ayudar, o un deporte le va a ayudar enormemente en la lectura y la escritura. Parece que no está relacionado, pero en el cerebro está estrechamente relacionado. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Bien, dale. Es la propiocepción, tengan en cuenta, es importante. Bueno, veamos algunas formas de percepción rápidas.
Entonces, ¿qué ven ahí? Mata. Un ¿Qué? perro. Un perro, muy bien. Un perro, sí. Eso, Perro una- dálmata. Pardo. dálmata, pero en realidad lo que hay es una cantidad de manchas, ¿cierto? ¿Por qué Sí. nuestro cerebro crea la ilusión de ver un perro? Porque hemos visto perros y esa configuración se parece a un perro, ¿no? Entonces, como que predicimos que hay un perro. Eso se llama una gnosia o una percepción aprendida. ¿Sí me dejo entender? Sí. Muy bien, y hacemos los cierres gestálticos y de tal y demás porque hace parte del entrenamiento para percibir forma. Tal vez si nunca en la vida hubiéramos visto perros dálmatas, no veríamos un perro dálmata. ¿Sí? Y lo mismo sucede con percepciones de color, textura, tamaño, forma, movimiento, espacio, dirección, bueno, faciales, emocionales. En el cerebro, las estructuras fuertemente relacionadas con reconocer perros, casas, caras y lugares tienen que ver con la corteza occipitoparietal, principalmente algo llamado B4, y el giro fusiforme inferior, ¿sí? Que para algunas personas lo llaman como el área fusiforme de caras o el área fusiforme de lugares, ¿sí? ¿Esto por qué se lo resalto acá? Porque eso va a ser esencial para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Resulta que no hay en el cerebro un lugar exclusivo para, o sea, que venga preconfigurado genéticamente para leer. Lo que tenemos es áreas sensibles a los objetos socialmente relevantes. ¿Cuál es el objeto socialmente más relevante? Niñas. ¿Qué es lo más importante que un bebé tiene que identificar en el mundo? La cara de la La mamá. mamá. Su Caras. mamá. La Cara. El rostro de la cara. En general, caras. Y pues va a identificar Sí. principalmente las caras familiares como la de la mamá, ¿sí? Entonces, esto es muy importante y va a haber un momento en el primer mes de postnatal muy sensible donde las neuronas del giro fusiforme son hipersensibles a las señales faciales, ¿sí? Bilaterales en los dos lugares de los dos hemisferios. Bien. Resulta que más adelante, cuando ya esté en el preescolar, ya está afianzada esa habilidad de reconocer caras, ¿cierto? Pero entonces surge un nuevo estímulo socialmente relevante. ¿Cuáles serían los estímulos ahora socialmente relevantes en kinder? Reconocer, ¿qué debe reconocer? Letras, ¿cierto? Y palabras. Las letras y las palabras se convierten en las nuevas caras. Y esas neuronas que se estaban usando antes para reconocer letras y para reconocer caras, ahora van a comenzar a ser usadas para reconocer letras y palabras. O sea, hackeamos. La cultura creó algo llamado educación preescolar o educación, ¿sí? Y cuando creó esa institución llamada educación, con todas sus metodologías y demás, creó una forma para hackear el cableado cerebral y usarlo para ese fin cultural que es leer y escribir, ¿sí? O sea, nuestro cerebro no evolucionó para leer y escribir, evolucionó para percibir caras. Pero usamos nuestras herramientas pedagógicas para alterar ese programa, para usarlo ahora para reconocer letras y palabras. Y entonces, en el hemisferio izquierdo de la mayoría de las personas, el giro fusiforme se va a convertir en algo que vamos a llamar el cajón de las letras, ¿sí? O el cajón de las palabras, the word box o the letter box, ¿sí? Lo van a ver en la lectura más adelante. Interesante, ¿no? ¿Y por qué el hemisferio izquierdo? Porque el hemisferio derecho va a especializarse en algunos aspectos sociales, interacción social, debido a la forma como acunan el bebé y cómo lo cuidan, y porque por lo general las neuronas del lóbulo temporal izquierdo, ahora que estamos hablando de percepción, van a responder más fuertemente a los fonemas, ¿sí? Entonces, vienen dos funcionamientos separados, el funcionamiento fonológico y el reconocimiento de caras, ¿sí? Y que a través de algo llamado educación, una institución cultural, forzamos, porque eso lo forzamos a partir del entrenamiento, de las planas, de la instrucción diaria, ustedes son unas duras con todas las didácticas, ¿sí? De la enseñanza, forzamos que se conecten esas dos áreas que no estaban conectadas. Y cuando se conectan esas dos áreas que no estaban conectadas, la que discrimina sonidos del lenguaje y la que discrimina formas sociales relevantes, surge una nueva habilidad social. Y esa nueva habilidad social que surge la llamamos lectura.
¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué ven acá? ¿Esa cara tiene algún problema? Por Tiene, supuesto. sus partes son diferentes, ¿no? O sea, los ojos no, los Así. ojos no, sí, son diferentes. Para esperar Sí, más. parece más- que más- no están en su posición. Pero cuando yo te la Como presento, feita. cuando yo te la presento de esta forma, no se ve tan rara como cuando te la presento al derecho, ¿no? Ujú. Sí, Porque en esta forma mi cerebro trata de darle sentido y aquí ya definitivamente todo choca, ¿no? Sí, claro, se le invirtieron los ojos y la boca. Bien, esos son náuseas visuales. Bueno, cuando hablamos de náuseas, hablamos de dos formas de percibir, de dos niveles de procesamiento de la percepción. Un nivel de reconocimiento y un nivel de la atribución de significados. ¿Sí? Entonces tenemos náuseas perceptuales y náuseas conceptuales. Y cuando estas habilidades se pierden por un daño cerebral, las llamamos agnosias perceptuales y agnosias conceptuales, o agnosias aperceptivas y agnosias asociativas, ¿sí? Bueno, pero acá creo, no he hecho esta, yo creo que de pronto ya la hicieron, ¿no? Cuando una función cognitiva se pierde por daño cerebral, la vamos a llamar, le vamos a colocar antes la A. Entonces, si el proceso es nosia y lo pierdo, se va a llamar agnosia. Si el proceso es leer, o sea, lexia, y se pierde, se va a llamar alexia. Pero cuando se pierde, o sea, se adquirió y se perdió por un daño, ¿sí? Pero en el desarrollo no funciona así. Cuando en el desarrollo, lo que yo uso es el prefijo dis, o sea, cuando hay una alteración para adquirir, o sea, que se adquiere de forma alterada, ¿sí? Entonces, si se quiere de forma alterada la percepción, sería una disnosia. Si se adquiere de una forma alterada el movimiento, dispraxia. Si se adquiere de forma alterada el cálculo, discalculia. Si se adquiere de forma alterada la lectura, dislexia. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Bien, eso yo Sí, creo sí. que de pronto ya se los había mencionado. Sí, sí. Es acá, Sí, lo claro. debemos reusar de nuevo, ¿no? Entonces, por lo general la neuropsicología se enfoca más en las A, en las alteraciones por pérdida, ¿no? No tanto en las DIS. Entonces, por ejemplo, a nivel perceptual, pues no hablaríamos de agnosias en los niños, hablaríamos de disnosias, y no sería exactamente lo mismo, porque es que no se adquirió adecuadamente la percepción. Sí, esa no fue que se perdió la percepción, ¿sí? Entonces, puede ser que no discrimines bien o que no asocies bien, que no le adjudiques bien el significado. Bien, esto es como el proceso más o menos mecánico. Entonces tendríamos señales sensoriales a nivel de los órganos receptores, ya configuraciones de identificación, de discriminación, ¿sí? Sería el nivel perceptual, la gestal, la forma como un todo, y luego la atribución de significado, que sería el nivel conceptual, ¿no? Lo mismo sucede para el reconocimiento de palabras, de sílabas, de caras, de emociones, etcétera, ¿vale? Hay una señal sensorial, entonces para que haya una dislexia, esto tiene que funcionar bien. Si hay un problema sensorial, no puedo llamarlo dislexia, ¿sí? Por ejemplo, hay una hipoacusia, entonces no se puede llamar dislexia. Entonces, si toda la parte sensorial está bien y lo que tenemos es un problema para identificar, entonces ya tendríamos, ahí sí como tal, una dislexia por alteraciones perceptuales. O vemos si las alteraciones son de asociación semántica. Bien. Bueno, estos son algunos ejercicios que yo uso que se suelen usar para hacer como evaluaciones de estos. No sé si han trabajado con el punto ciego. No, señor. Bien, No, miren esa no. imagen, miren la imagen que está ahí, ¿no? Entonces enfóquense en se van a tapar su ojo, sí, se van a tapar su ojo derecho. ¿Listo? Y cuando se tapen el ojo derecho, van a mirar la X y van a separarse o acercarse a la pantalla y va a haber un momento en el que el pajarito salió de la jaula, que van a ver la jaula vacía. O sea, se tapan el ojo derecho, van a mirar la X y comienzan a alejarse del computador y por ahí a 1 metro del computador, el pajarito ya no va a estar en la jaula, van a tener una jaula vacía. Y si uno no lo ve por fuera. Y nunca se me desapareció. Se Quedó completamente de la- Ustedes Y me acerquen, quité la Yo también lo veo ahí. Sí, me pasa lo mismo.
Hagan el Sigue ahí ejercicio en la jaula. acercándose y alejándose y va a haber un punto en el que el pájaro no está. Ya lo vi. Sí, por sí, fuera, tienen que ya alejarse o está. acercarse. Lo que pasa es Desaparece. que el punto ciego Se está en diferentes desaparece, lugares. sí. Sí, se desaparece. La jaula va a quedar vacía. Eso porque sucede, y lo más interesante de eso es que no se ve un hueco negro ni nada, sino simplemente se pinta la jaula con el mismo color que está y se completan las varillas. Sí, porque nuestro cerebro completa la imagen. O sea, todos nosotros en nuestros ojos tenemos un hueco que es por donde salen los vasos sanguíneos y donde salen los nervios. ¿Sí? Y por ese hueco, pues no hay células receptoras, entonces es ciego. Sino que se compensa con el otro ojo, porque están en diferentes lugares. Eso nos pasa mucho cuando conducimos, que hay puntos ciegos. Y entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? El cerebro inmediatamente, porque él no puede tener incongruencias, pinta, inmediatamente completa la imagen con el contexto, que serán las barras y el color, ¿no? Entonces el pajarito no se ve. Liberamos el pajarito. Eso es a nivel sensorial, ¿no? Entonces aquí todavía no hay una percepción. Bueno, aquí vemos sensorial y perceptual. Entonces el punto ciego es un fenómeno, una ilusión óptica. Miren el punto que está ahí, concéntrense en el punto que está en el centro de esta imagen. Miren, no les va a salir nada, no les voy a asustar, tranquila. Véanlo, si no después no van a ver la ilusión óptica y van a, ay, profe, repítalo. ¿Qué tal es? Podría ser. Véanlo. Fatiguen esos receptores. Listo. ¿Ven el arco iris en colores? Sí, Pues no hay señor. colores, es una imagen a blanco y Sí. negro. Sí, señor. Es una imagen a Bueno. blanco y negro. Entonces Exacto. yo creé la ilusión de color donde no hay colores. Pero ya no lo veo en color. Ah, porque no miraron muy fuertemente esta imagen. Tenían que haber centrado ahí la mirada por mucho tiempo para que se vieran los colores aparecer. Sí, sí se nota. Sí, sí se nota. Ahí les dejo Pero ya todas las después de un imágenes. rato La ver el pajarito, arcoíris ya se ¿eh? quita. El pajarito me dejó preocupada. A mí también. El pajarito siempre mantiene No se fue el encerrado. pajarito, profe. Sigue Lo viendo hice 20 veces. ¿Qué Y pasó? no se fue ni alejando ni acercando. Después lo Ni ensayan, al- no se preocupen. cerca ni lejos. Después Y era le el ojo derecho, por si las dudas, por si lo hice mal, profe, ¿cierto? sí, tenían que cerrar el ojo. Tapaba el ojo derecho Sí, Y derecho es derecho. y No sé, derecho es derecho. O el derecho del profe. ahí tendríamos que entonces que ya mirar con un psicoanalista qué pasa que no pudieron dejar de ver los pajaritos. Ay, Uy, no, profe, porque aquí somos más de 4 las que no O vimos sea, volar ya el pájaro. estamos- ¿La agenda cuándo está? No sé. Bueno, sigamos acá. Todo esto es lo que les estoy mostrando con diferentes ilusiones que muestran cómo vamos construyendo el mundo perceptual, ¿no? Entonces acá incluso vemos cómo construimos colores. Miren esta, otra vez, lo mismo, enfóquense en el centro de la imagen. Claro, eso también depende mucho de la iluminación de su monitor y de otras cosas técnicas, pero tenemos de hacerlo así. Dale, vean el centro. ¿Estás? Listo. Y ahora, ¿ven del mismo color el avión? La idea es que se vea un solo tono. Y tiene dos tonos. Sigo viendo Yo lo veo de dos delante tonos. amarilla y atrás azul. Sí, se ve un lado amarillo y el otro azul. Sí, entonces, No, rojo y blanco. Los árboles se ven más verdes en un lado, un Yo lo verde veo más rojo. amarillento y un verde más Yo lo veo rojo y blanco. el agua. a ver si sale con esta. Pues el avión Estamos mal, siempre. profe. Ya salir a Sí. la consulta. Si no sale con esta, ahí sí apague y vámonos. Vean otra vez el centro de la imagen. Fóquense, se sienten cansadas, tienen... No, mentiras. Vean el centro, vean el centro. ¿Sí? Vean el centro de la imagen. Vean el centro, vean el centro, vean el centro. Bien. Vean el centro. Ahora parpadeen. ¿Ven la bandera de Estados Unidos con los colores rojos y azules?
No, Sí, estamos perdidas. Sí, 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 señor, sí se ve. Es que la música de fondo me distrajo, Ahorita era la una ópera y música todo, de sí. relajación, no de Vicente Fernández. Bueno, ahí son posimágenes, o sea, en general es cómo está funcionando nuestro sistema, ¿no? Aquí cómo percibimos formas, algunos verán hay como un cráneo, otras personas verán unas personas acá, ¿sí? Sí. Por ejemplo, acá que algunos verán la calavera, otras personas pueden ver, lo que no se puede ver es al mismo tiempo la calavera y las dos personas interactuando, es figura fondo. Ay, Y yo es, sí veo las dos, Yo profe. las dos. Sí, yo también. Yo también veo Puedo las dos. discriminar las dos. Sí, se pueden ver las dos. La, la nariz de la calavera, la manguita, sí, los pero dientes son las si copas. se enfocan en las personas, dejan Pero de todo ver el tiempo. calavera. Sí, es que la alterna. Uno comienza a alternar. ¿Sí? Hay diferentes ilusiones ópticas que todas reflejan cómo está funcionando nuestro sistema visual. Por esto. También hay algunas ilusiones perceptuales. Aquí les dejo los enlaces porque nos acaba el tiempo. Después pueden ver el experimento clásico de la mano de goma para ver cómo construimos el esquema corporal, la percepción del cuerpo. Y aquí tenemos varias ilusiones auditivas, que también esto funciona a nivel auditivo. Incluso lo íbamos a ver acá, pero ya no alcanzamos. Se los dejo para que vean este documental, me pareció muy chévere. Es una conferencia TED. Simplemente voy a abrir donde está un segundo, que tengo que compartir acá. Ahí va. Dejar de compartir acá. Y comparto. Al rato se pone lento. Profe, los ajustes que le estás haciendo a esta presentación quedan en el Dropbox, ¿cierto? Ya, sí, ya está todo. Sí, sí, eso queda ahí. Incluir audio y pongamos acá. Entonces, escuchen el audio. Sí, señor. Might they be conscious too? Do they also have a sense of self? And as computers get faster and smarter, maybe there'll come a point from all different disciplines, and sometimes even philosophers. The basic mystery of what life is. Panoramic 3D, fully immersive. Es que hay una ilusión Perceive is its auditiva. best guess of what's out there in the world. Let me give you a couple of examples. Here is that the brain is shade, and I can illustrate this if I put up a second version of the image here and join it built deeply into the circuits of the visual cortex that a cast shadow get anything. Ahí está. One more example, which shows just how quickly the brain can use new predictions to change what we consciously experience. Have a listen to this. ¿Escuchan bien el audio del video? Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Está hablando Sí. sobre alucinación. Lo que está diciendo el tipo es que So that we see B toda nuestra realidad es una alucinación, en la cual todos nos ponemos de acuerdo en sobre qué vamos a alucinar, ¿sí? as lighter than it really is. Here's one more example, which shows just how quickly the brain can use new predictions to change what we consciously experience. Have a listen to this. ¿Entendieron pudieron discriminar algo? No, palabras no. No, un ruido, ¿cierto? Sonido. Es el La cantante. distorsión. Sí, sí, es Bien, un ruido. bien. No importa, no importa, pero entonces ahora presten atención. Sounded strange, right? Have a listen again and see if you can get anything. Still strange. Now listen to this. I think Brexit is a really terrible idea. Which I do. So you heard some words there, right? Now listen to the first sound again. I'm just going to replay it. Yeah? So you can now... ¿Se dieron cuenta del efecto? Sí. Claro, está en inglés, Sí. pero Sí.
decía El el Brexit era una Brexit. mala idea. Sí, pero entonces simplemente escucharlo ya organizado permite que ustedes le dieran sentido a lo que antes no podían percibir nada, ¿no? Es también una ilusión, o sea, las palabras, los fonemas y todo esto también dependen de haberlos percibido previamente, ¿sí? Y son nocias. Todo esto lo que nos está mostrando es cómo nuestro cerebro va construyendo estas nocias, ¿vale? Entonces, al igual que lo vimos con las otras, con los otros procesos visuales, también pasa con el cerebro. Ah, bueno, ahí está. Ya vamos a terminar, que ya viste, nos da todo el tiempo. Bueno, aquí ya terminamos esta parte de nocias. Entonces, ¿cómo ustedes pueden evaluar las nocias? Lo importante es que ustedes aprendan cómo revisar, evaluar, valorar, chequear, observar el nivel perceptual de las personas con las que trabajan, ¿sí? Entonces, los componentes sensoriales, eso no los van a evaluar ustedes. Ninguno, de pronto las fonoaudiólogas sí, pero de resto no. O sea, a nivel por lo menos auditivo. Eso es más de un campo médico y fisiológico y neurológico, ¿sí? Básicamente usamos tareas de potenciales evocados, electromiografía y otras respuestas fisiológicas para mirar el funcionamiento de los órganos sensoriales. Entonces, por ahora eso no lo hacemos nosotros. Pero ¿qué sí pueden hacer ustedes? La mayoría. Pueden hacer tareas para evaluar el nivel perceptual, es decir, la construcción de las formas. ¿Qué tipo de tareas? Tareas de copia. ¿Sí? Tareas de emparejamiento. ¿Sí? Tareas de nominación, decir qué es. Una lotería. Miren que para esto no necesito una prueba neuropsicológica. Yo puedo hacer una imagen y que la copien. O puedo simplemente poner una imagen y dos columnas de imágenes y que emparejen las que sean iguales. O que coloreen las que sean iguales. ¿Sí? Figuras superpuestas o sobrepuestas. Entre figuras sobrepuestas, entonces, eso en internet hay varias, incluso ustedes también las pueden construir, ¿no? Entonces, con las siluetas de las imágenes, las ponen unas encima de otras y las personas deben discriminar, es decir, ¿qué están viendo? Cierres, tareas de cierre, entonces y ustedes lo usan mucho, muchos de ustedes, ¿no? Entonces, figuras incompletas donde tienen que comenzar a cerrar y a completarlas, ¿sí? Sobre eso hay miles de cartillas, ¿no? Que ustedes pueden usar, o imágenes, ustedes no las pueden construir. Coloreado de formas, entonces, formas que están ocultas y que a través del coloreado, o repisado, ¿sí? Entonces, con esto pueden ustedes evaluar, observar el nivel perceptual. ¿Sí está claro? Sí, El nivel conceptual, ¿cómo lo pueden explorar? El nivel de las nocias conceptuales, a través de tareas de agrupamiento. Entonces, ¿cuáles son similares? Entonces, por familias semánticas. Ponen en un mismo saco, en un mismo círculo, en una misma bolsa, en un mismo cubo, todos los animales, todos los vegetales, los perros, los cuadrúpedos, ¿sí? Con eso exploran. Los objetos vivos, los no vivos, las máquinas, etc. Clasificación. ¿Cuáles no pertenecen a esta clase o cuáles sí pertenecen a esta clase? Y decir el significado. Entonces, no me digas el nombre, ya no me digas el sustantivo, sino dime para qué sirve o dónde lo has usado. ¿Sí? Es otra forma también de ensayarlo, de explorar este nivel conceptual. ¿Vale? Entonces, con esto estamos evaluando el procesamiento, principalmente perceptual y conceptual, gnósico. Entonces, por ejemplo, una tarea simple. Me van a decir en la primera imagen qué objetos están viendo. Tijeras, Tijeras, balde, Rastrillo, una balde, brocha. Sí. Ahora, balde. ¿se escucharon? Ahora me van a decir quién habló. Van a discriminar la voz de sus compañeras. Inés, Hermencia, Marcela. Lady Marcela. ¿Hermencia? Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio de discriminación, de percepción auditiva. Entonces yo les voy a ustedes a decir que hagan el mismo sonido que yo hago. Háganlo. Uy, ¿qué hago hacer? Tienen que ver, si el niño tiene problemas motores, no va a poder hacer esta tarea.
entonces la hace de otra forma, ¿no? Entonces tú le pones 2 grabaciones y que te diga cuáles son iguales. Si el niño tiene problemas para dibujar, para coger lápiz, entonces pueden usar diferentes estrategias, ¿listo? Aquí hay otra de figuras sobrepuestas. Ustedes ponen figuras sobrepuestas para niños y van a encontrar cientos de imágenes en internet que pueden usar. Sí, o sea, yo para que les descargo todo eso. Y ahí ya lo no pueden tenemos problema con figuras sobrepuestas, sino con el berraco pájaro. Ah, no, pues ahí sí. El pájaro nunca voló. No voló el pájaro. Ahí sí necesitamos psicoterapia, pero bueno.